El eneagrama es un método de conocimiento que nos permite a nosotros mismos no solo darnos cuenta de quiénes somos, sino cuál es nuestra verdadera esencia y cuáles son nuestros talentos innatos. Es una matriz de talentos, es un símbolo arquetípico que nos muestra las 9 maneras de ser de todos los seres humanos. Y no solamente eso, sino que también nos ayuda a comprender y a entender las 9 maneras de ser fuera de quiénes somos nosotros. Es decir, quién es el otro, quién es el que está, cómo actúa el otro, por qué es diferente a mí, por qué ve la realidad de otra manera. Entonces, una de las grandes llaves que te quiero dejar en la entrega de hoy, vamos a comenzar por comprender estas 9 miradas. ¿Y cómo hacemos? Vamos a empezar y te ofrezco algo en el día de hoy, que te observes en las cosas aquellas que vamos evitando. ¿Qué es lo que evito en mi vida? ¿Qué actitud evito? ¿Qué es lo que naturalmente me nace? ¿Sí? Y a partir de ahí empezar a indagar. ¿Qué te parece? Indagar y empezar a observarte, a ver cuáles son las características que son más afines a vos. Esto te ayuda claramente para 3 cosas. Te ayuda el eneagrama, el saber tu naturaleza y tu tipología, para entenderte mejor y encontrar recursos interiores. ¿Qué significa esto? Poder cambiar aquellos aspectos de mí que necesito cambiar. Para poder darnos cuenta de cuáles son los mecanismos más inconscientes que están operando en la conducta nuestra. Por otro lado, poder comprender la maravillosa diversidad de conductas que hay dentro nuestro, el comportamiento humano. Estés dentro de un equipo de trabajo, estés con tu familia, estés con tus amigos, poder entender cómo cada uno ve la vida, ve la realidad, por qué tiene los intereses que tiene, por qué actúa como actúa. Entonces el eneagrama te da la comprensión de las diferencias, la aceptación y la valoración de quién es el otro, no solamente de vos mismo. Y cuando esto pasa, mejoran las relaciones. Cuando esto pasa, lo que nos ayuda es a entender y a comprender que no solo hay una manera de ser que es la nuestra, no hay una sola manera de actuar o de pensar o de ver esa realidad que es la nuestra, sino hay otras. ¿Y sabés qué sucede? Sucede que nos vamos abriendo. Nos vamos abriendo nuestra mente, nuestra actitud, nuestra forma de ser a otras posibilidades. Algo que es llave. ¿Querés abrirte a nuevas posibilidades que hay en vos? ¿Abrirte a nuevas posibilidades que hay en tus capacidades y talentos según lo que hagas? ¿Querés abrirte a nuevos vínculos, a relacionarte de otra manera? Bueno, pues entonces empecemos. Hay una llave fundamental que es ¿qué evito? ¿Qué estás evitando en este momento? ¿Estás evitando el conflicto? ¿Hay un conflicto en la realidad donde estás viviendo, en tu trabajo? ¿Qué es el conflicto para vos? Empecemos por ahí. ¿Qué es el conflicto? El conflicto tiene que ver con aquello que me tensiona, aquello que me molesta, aquello que no me deja estar tranquilo. Entonces, una presión, ¿sí? Una persona que me avasalla, una situación en el trabajo que no puedo resolver y que creo que lo tengo que hacer yo y no pido ayuda. Un conflicto puede ser un vínculo que no entiendo. Un conflicto puede ser un sinsentido, algo que hago y que no tiene sentido o que no me hace feliz. ¿Qué es el conflicto para vos? Y evitar el conflicto implica que o no lo registro o lo veo pero lo dejo pasar. ¿Qué significa que lo veo y lo dejo pasar? Cuando lo veo y lo dejo pasar, trato de pensar de que ese conflicto no está. ¿Esto qué tipología lo realiza? ¿Cuál es el mecanismo de evitar el conflicto? Es el de la tipología 9.
¿Y por qué la tipología 9 evita el conflicto? Lo evita porque su manera de ser, su talento, su necesidad, ¿cuál es? Estar en paz, estar bien, estar tranquila o tranquilo, no tener presión. Fíjate vos, mira, te voy a contar una experiencia, por ejemplo, trabajando. Un 9, cuando tiene un tiempo de entrega de trabajo, es muy racional. Entonces se va a poner muchas veces a analizar, a ver, a entender, a ver cómo sería mejor la presentación, a analizar todos los datos y los presupuestos o lo que tenga que hacer en la reunión. Este 9 va a ver todas las variables porque tiene una mente muy abierta a ver cómo presentar aquello que tiene que presentar bien. El gran problema no está ahí. Está si en este proceso el 9 empieza a ver que hay, digamos, críticas o empieza a darse cuenta que hay una presión del jefe que le dice que lo haga como sea, no importa cómo, pero que lo entregue hoy, porque esa presentación él la quiere revisar. Y entonces empieza a sentir tensión dentro suyo y esa tensión lo que hace es generar en él una resistencia y esa resistencia hace que el conflicto no está. Entonces, en vez de apurarse para entregar la presentación, lo que hace es la dilata. ¿Por qué? Por no enfrentarse con el conflicto del jefe o por no enfrentarse a que le falta un dato. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero evitar el conflicto? Muchas veces ese conflicto se hace más grande. Ese conflicto me va superando a mí mismo. O la persona que está al lado mío, por ejemplo, mi jefe se pone mucho más, digamos, imperativo o me critica porque cree que no sé nada o no hice nada. O bien ese conflicto, si son cosas que yo voy dejando, van quedando y el día que quiero solucionarlo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la fui dejando, lo fui tapando y este conflicto me hizo evadir aquello que tenía que enfrentar y aquello que tenía que decidir. Y el problema de evadir el conflicto es que termino no respondiendo y no decidiendo sobre la realidad y el presente. ¿Por qué hace esto el 9? Para no dejar de tener paz. Porque el 9 es una persona serena, tranquila, que trata de entender las cosas, que todo tiene su tiempo. ¿No? A ver si te ves o vos o ves a alguien que sea de esta manera. Que todo es, bueno, si no se hace hoy, se hace mañana, las cosas pueden esperar, puede ser que no sea el momento. Siempre está tratando de esperar el momento adecuado para enfrentar cada situación. Y cuando lo tiene que enfrentar, realmente no ve el valor de tomar decisiones, ve el valor más de ceder, de adaptarse, de inclusive muchas veces de acompañar las situaciones, y si no se dio, por algo no se dio. Si no me llamaron para esta presentación, quizás no era el momento de hacerla, y se va quedando, y si es a nivel laboral, se va quedando en un liderazgo que podría haber sido muy positivo. Si es a nivel familiar, se va quedando en no hablar y no enfrentar con los vínculos lo que tiene para decir. Y son personas que terminan aislándose, terminan estando solas y sobre todo callándose. El gran tema de la evasión de la tipología 9 es el callarse. Entonces, los vínculos no saben qué le pasa, no saben qué siente, cómo se siente, qué es lo que quiere. Y muchas veces el 9 termina por no saber en sí mismo qué es lo que no quiere o qué es lo que quiere. Por eso, evitar el conflicto y evadirlo hace que el conflicto sea mayor y por otro lado hace que no pueda tomar las decisiones que le harían ponerse en acción y resolver lo que tiene que resolver.
Y hay un gran tema, se vuelve negligente. Y al ser negligente, todo le da igual. Me gustaría que veas dentro tuyo si hay aspectos así o si conoces personas, porque lo más maravilloso del Enneagrama es la aplicación. Estoy viendo que se están conectando. Buen día, Kinga. Buen día, Fabiana. Qué bueno que estén presentes y que me hagan todas las preguntas que quieran, que esto sea un diálogo, que me cuenten si conocen personas o situaciones de lo que estamos hablando. Y este 9 tiene un talento maravilloso y es una capacidad de ver la totalidad, una capacidad muchas veces de niño, de estar conectado con la fuente, con lo esencial. Por eso las personas 9 son personas simples, son personas naturales, son personas que no por eso llegan a grandes posiciones o buenas posiciones o llegan a destacarse en el área, muy buenos médicos, personas biólogas, de todo nivel. Es decir, personas, buenos psicólogos. ¿Por qué? Porque tienen mucha profundidad, buenos abogados. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta aptitud de serenidad, de tranquilidad, de búsqueda de paz, de ser un líder conciliador, no va en contra justamente de ser un líder, pero un líder de la paz. Ahora, el gran dilema del 9 es este. Cuando evito el conflicto, muchas veces evito estar presente, hacerme presente, cambiar una situación y por sobre todo, creo que evitándolo voy a liberarme. Y en realidad, cuando eso se trata de vínculos, pensemos en un matrimonio en donde él es 9 y ella es 1, por ejemplo. Ya vamos a ver ahora el 1. Cuando el 9 está en un matrimonio, trata de acomodarse al otro, trata de hacer las cosas que el otro quiere. Y de hecho lo hace porque se siente bien acomodándose, cediendo frente a lo que el otro necesita. Pero en un vínculo, quizás esa mujer necesita que ese hombre tome decisiones en la casa. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer en las vacaciones, por ejemplo? No sé, lo que vos quieras. Y realmente es donde quiera, acepta. Pero la persona que está con un vínculo 9 necesita de la toma de decisiones. ¿Cuándo toma decisiones un 9? Cuando la situación lo aprieta. Cuando hay algo, digamos, sea una persona o una crisis en donde ya no da más. Entonces ahí actúa visceralmente. Ahí no se reconoce a sí mismo porque toda la acción que no tenía la hace de una manera intempestiva e impulsiva. Y realmente no reconoce esa forma de actuar, ¿sí? O si no, en alguna situación que es vincular, cuando no puede enfrentarse a alguien, directamente se va del vínculo. Y el otro cree que no le importa, que no le interesa el vínculo. ¿Cuántas veces pasa en los matrimonios donde hay un 9, en donde se cierra, se guarda, no dice nada, y la otra persona, cuando yo atiendo matrimonios, le dice, pero ves que no le importa porque no me habla, no me dice lo que ve, lo que le pasó, lo que siente? Y justamente este 9 quizás está con un maremoto emocional adentro, ¿sí? Pero se calla. Hay 3 aptitudes que el 9 valora. El silencio, y no le gusta estar con personas que hablen mucho. El silencio, la soledad. Le encanta esos momentos para sí mismos o para estar tranquilo o en soledad o leyendo, ¿sí? O en la naturaleza. Y después la quietud. Las cosas tienen sus tiempos. No quiere decir por esto que no sea activo cuando realmente la actividad lo requiere, pero es, digamos, no lo valora por sí mismo. La actividad tiene que ver con logros, con búsqueda de logros. Pero si no, puede estar tranquilo y esperar a que las situaciones se den más que ir en busca o provocar las situaciones. Me gustaría que me cuenten un poquitito cómo ven a esta tipología 9 las demás personas,
¿sí? Cuando yo estoy frente a personas 9 veo mucho las diferencias en los niveles de conciencia. Hay 9 que hacen y se vuelven en automático y no saben lo que quieren y no eligen. Y hay 9 que realmente tienen una conciencia, casi les diría transpersonal, en donde quieren dejar huella en los lugares que están. Se mueven por el sentido de lo que hacen. Y esto cambia totalmente su capacidad para promover la paz en los ámbitos en los que están. Bien, vamos al 1. ¿Qué les parece si vemos cómo evita el conflicto los unos? Los unos, obviamente, lo que evitan no es el conflicto, sino el enojo. El enojo, que no está bueno enojarse, dice un 1, porque no es perfecto. ¿Qué significa esto? Que me enojo, me agarra ira. ¿Por qué? Porque la naturaleza del 1 es querer ver todo bien, querer ver todo correcto. Es la persona perfeccionista, que los talentos naturales que tiene es de organizar, de ordenar, de tener todo planificado en su vida, tiempos, formas de maneras de actuar de sí mismo, de los demás, organizada la vida rutinaria de todos los días, organizado su trabajo, organizado, por ejemplo, si tiene chicos, los horarios de ida y venida de los chicos, organiza a las personas y está en el trabajo, es un líder de ejecución que organiza la tarea de lo que hay que hacer en función de la planificación hecha. Por ende, la planificación, la organización, la consecución de todos los procedimientos, el cómo hago cada cosa y cada cosa si la hago bien o no, es lo que le importa, lo funcional le importa al 1, ¿sí? ¿Cómo funciono? ¿Por qué? Porque detrás de eso el 1 siempre está viendo lo correcto, qué se está haciendo bien y qué no. Califica o descalifica según cómo se están haciendo las cosas. Entonces, el 1, fíjense, a la hora de actuar, como es visceral, ya vamos a ver esto en otra entrega, todos los miércoles a las 9 de la mañana, donde vamos a hablar sobre eneagrama, es decir, que vamos a hablar de vos, de tu vida, de tus vínculos, de tus aspectos más luminosos, de aquellas cosas y oportunidades de cambio. Vamos a hablar de lo que nos pasa a todos, ¿sí? Vamos a hablar de estos vínculos que no entendemos. Entonces, fíjense cuando vos tenés una relación con un 1. Te quiero organizar la vida, te quiero organizar el día, ¿sí? Hay personas que esto les resulta muy cómodo. Por ejemplo, a un 9 que vimos recién, le resulta muy cómodo la relación con un 1 en donde le organiza las cosas y el 9 se adapta, ¿sí? En cambio, el 1 es el que quiere dirigir el qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuál es la manera correcta. Siempre está esto detrás. El 1 tiene una moral muy alta. Por ende, se siente que tiene que ser mejor persona siempre y va a valorar aquel que se esfuerza por ser mejor, aquel que realmente se sacrifica. Los 1 tienen una capacidad de trabajo donde tienen que empezar muy temprano y terminar muy tarde y no les alcanza el día muchas veces. Y si no tienen nada que hacer, siempre están haciendo algo y organizándole algo a alguien o ayudándolo a que el otro optimice una tarea o mejore alguna situación y son muy críticos a la hora de que la persona no se dé cuenta de las cosas que está haciendo mal o muy crítico de los procedimientos que no se prevén, es decir, de aquellas cosas que no se prevén. Son detallistas y al ser detallistas ven lo que los otros no ven. ¿Qué les pasa con la ira? Justamente por todo esto que estoy contando, se enojan fácilmente cuando el otro no tiene la misma manera de ver que el 1. No aceptan a las diferencias, les cuesta muchísimo aceptar al otro que es diferente a mí. Si yo soy organizado, si yo dejo todos los días preparado el desayuno, si yo ya tengo planificado que a las 7:30 salgo de mi casa, ¿cómo el otro que convive conmigo no lo entiende?
¿Por qué? Primero porque yo marco las reglas y segundo porque si las reglas están puestas son para cumplir y el otro lo tiene que hacer porque así funcionamos en la casa, dice uno. Y quizás no le pregunté al otro realmente qué desayuna o no le pregunté a mi marido si realmente va a desayunar acá o tiene una reunión temprano y se va a ir temprano sin desayunar. Es decir, no es flexible, es rígido frente a las cosas que tiene organizado e impone. Igual que la realidad, la vida o las personas le cambien la planificación, porque ahí es donde se enoja. Entonces, miren cómo es el mecanismo de sombra. Evito enojarme porque no es perfecto, pero lo que estoy viendo no me gusta y me enojo igual. Y al enojarme, caigo en una ira que reprimo, que contengo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, hago esto porque se guarda la ira en el cuerpo. ¿Vieron cuando una persona está enojada y se traba, ¿sí? Y se pone con las manos así duras o ¿cómo se llama acá? Las mandíbulas apretadas. Bueno, vos ves al uno en tensión corporal. Y esa tensión es la ira, el enojo, el fastidio que tiene cuando las cosas no son como deben ser. Ahora, ¿qué pasa con esto? Al reprimirlo, reprimo lo que siento. Y cuando reprimo el enojo, estoy reprimiendo una emoción. Y al reprimir esa emoción, no me doy cuenta que detrás de esa emoción hay algo en mí que yo no estoy aceptando. Por ende, la llave para la persona que es muy perfeccionista es cuando realmente me guardo y reprimo. Me gusta lo que decís, Fabiana, que definitivamente no tenés este aspecto de uno. Bien, qué bueno verse en lo que uno no tiene. Ahí está, este es un punto clave, ¿sí? Es como decir, bien, el Enneagrama te ayuda a identificarte con esos aspectos que están muy en vos, que son muy claros, algunos en los cuales se nos van revelando, como si fueran velos que se van cayendo, y otro que decís, definitivamente, como decís vos, esto no está en mí, ¿no? Entonces, bueno, esto que no está en mí también es algo que tengo que ver, cómo trabajar, pero no en la sombra, que es el camino que estamos viendo hoy, del uno, en lo que evita, sino en la luz, que sería la organización, la persona que obviamente tiene una capacidad de orden natural, yo lo llamo orden natural, ¿no? Otra cosa que tiene el uno muy buena es su capacidad ética, si se maneja por los valores. Y seguramente, Fabiana, que de eso tenés, ¿eh? Todos tenemos un poquito de todas las tipologías, las 9 tipologías. Obviamente que una es nuestra esencia, pero esto es una matriz de talento, el Enneagrama. Y estos talentos están como en germen en nosotros. Entonces, fíjate bien esto. Cuando el uno se reprime la ira, reprime su sensibilidad. Y al reprimir su sensibilidad y sus emociones, después no las transmite. Entonces no solo no transmite la ira, no transmite el amor, no transmite la dulzura, no transmite la alegría, no transmite todas las emociones que nos pasan en la vida. Y esto, que el no transmitir lo que siento, hace del uno muchas veces una persona dura, una persona fría, una persona que en el vínculo parece que no tiene la sensibilidad o la empatía necesaria. Sin embargo, por dentro se está desangrando porque lo que hace es reprimirlo nada más, ¿sí? Y esta ira, y acá quiero marcar el trabajo del uno, hace que no acepte al otro de manera diferente, que el otro, por ejemplo, yo quiero ayudar al otro para que se organice en las tareas de todos los días. Y si el otro no quiere, o lo hace a su manera, o yo veo que lo está haciendo de una manera que le lleva más tiempo, muchas veces tengo que aceptar que es la manera que el otro tiene de llegar a lograr lo que tiene que lograr. Y quizás no le importa tanto la organización, sino el proceso de cómo lo va logrando.
Quizás el uno ve en un tiempo determinado un valor para optimizar la tarea, no sé, a organizarme con la agenda y en 10 minutos salir, y el otro dice, no, no es organizarme con la agenda, es sentarme, llamar a las personas que tengo que llamar, charlar con alguien, y después salgo, y no importa si optimizo o no el tiempo. Cada uno tiene un interés diferente, tiene una manera de ver la realidad diferente. Esto cuando estamos a nivel laboral y hay roles y hay tiempos específicos, es muy importante comprenderlo. Primero porque el uno inspira a los demás a que se organice, y después porque el uno tiene que aceptar que los otros también tienen su manera de abordar la realidad. Bien, vamos al 2. No vamos a hacer las 9 tipologías hoy, sino que vamos a ir de a poco, ¿sí? Porque me gustaría también que me vayan consultando, preguntando y también viéndose identificados. Siempre voy dando una capacidad o un talento que tiene la tipología y en este momento lo que evita. ¿Y por qué lo evita? Porque fíjense algo interesante. Según la tipología que somos, aquello que evitamos es algo que no nos gusta de nosotros, pero que en realidad caemos. Es esa conducta que no podemos evitar en el fondo. Entonces tenemos que aprender a cómo transformarla. Fíjense, voy a hacer un ejemplo. Hablamos del 9 y del 1. ¿Cómo transformo una conducta que si soy 9 y quiero estar tranquilo y en paz, no quiero conflictos porque los evito? ¿Cómo hago para no evitarlos? Justamente identificando aquello que me genera conflicto y aprendiendo a estar presente y tomando acciones para tomar decisiones que me hagan no seguir evitando más el conflicto, es decir, tenerlo enfrente. Por ejemplo, el conflicto puede ser hasta con uno mismo, el no saber cómo enfrentar la separación en una relación, el no saber decir no me interesa más trabajar acá porque quiero hacer un emprendimiento propio. Estas decisiones de vida que muchas veces el 9 aplaza por años, o un conflicto puede ser también con uno mismo. ¿Sí? No me siento capaz o no me siento valioso para lo que me están proponiendo y en definitiva me boicoteo. Entonces, ¿cómo lo enfrento? Empezando por el primer paso. Hay una frase de Lao Tse que dice: el viaje de 1000 millas empieza por el primer paso. Esta es la gran llave para el 9. Empezá a ser, empezás a accionar y vas a ver que el conflicto no era tal. Y para el 1, ¿cómo evito la ira? La ira está en mí. La ira es porque mi mirada perfeccionista no me permite ver otra cosa que hacer las cosas bien, y critico y califico cuando el otro no las hace o cuando la realidad no está organizada de la manera que tiene que ser. No acepto las cosas que vienen por imprevisto, como yo diría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está esa ira? Porque hay una emoción, porque soy sensible, porque las cosas me afectan, pero no me doy cuenta. Y lo que pasa es que termino no aceptando. Cuando yo no acepto las diferencias, estoy siendo rígido, no solamente con la realidad o el otro, sino conmigo mismo. Y me voy quedando solo, porque el 1, además de la ira, ¿sí?, ejerce control. Entonces, en ese control, los demás muchas veces le responden, pero después no tiene la ida y vuelta humana que tanto necesita. Entonces, la aceptación es la llave para poder registrar aquello con el que me enoja y que no acepto. Esta es, ¿qué no estoy aceptando en mi vida? ¿A quién no estoy aceptando como es? ¿A quién no estoy aceptando que quiera tener otra manera de ver la realidad o de tratarse a sí mismo? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Vamos al 2 y con esta tipología hoy vamos a cerrar estos encuentros que vamos a seguir la vez que viene,
con esta misma dinámica los miércoles a las 9 de la mañana. El 2. ¿Qué evita el 2? El 2 evita ver sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque siempre está para los demás. Yo no tengo necesidades. Es como, yo digo que el 2 ni siquiera es necesidades básicas. Si el 2 está hablando acá con ustedes en este momento y necesita tomar un vaso de agua, por ejemplo, no lo va a tomar porque va a decir, no, tengo necesidad de tomar agua, pero ¿qué van a pensar los demás que estoy parando para tomar agua? ¿Sí? El 2 siempre evita ver sus necesidades básicas, comer, dormir, decir lo que necesita decir. ¿Por qué? Porque vive pendiente del otro. El 2 es aquel que siempre está al servicio de los demás. El 2 es el que se da al otro y que empáticamente capta lo que el otro necesita. Y fíjense algo, capta y hace por el otro, entonces es proactivo a la ayuda del otro. Y al ser proactivo a la ayuda del otro, siente lo que el otro siente. Va a accionar sobre el otro. Si yo tengo una persona acá en este momento y estoy hablando y estoy tosiendo, por ejemplo, y necesito agua, ya esa persona 2 fue, buscó el agua y me la trajo. Cuando vos estás en relación con un 2, no necesitas decirle lo que querés, porque ya el 2 lo identifica. Por eso tiene una gran capacidad también de generosidad, de dar su tiempo, de dar sus cosas a los demás. Y quiere ayudar al otro como siente que lo tiene que ayudar. Y acá está el gran tema del 2, porque ayuda captando lo que el otro necesita, pero no preguntándole al otro si realmente quiere la ayuda. Entonces, muchas veces avasalla con esa ayuda, es decir, ayuda a quien no quiere ser ayudado, ¿se entiende? Y muchas veces si esto se traduce en madres 2, por ejemplo, la madre 2 lo que va a hacer es hacer por su hijo, y eso hace que invalide la capacidad de su hijo de poder hacer por sí mismo. Los 2 a nivel laboral son personas que siempre están entregadas al servicio y a un servicio expansivo, a ayudar a los otros. Siempre están en áreas que tienen que ver con servicio humano a los demás. La parte humana para el 2 es lo que lo motiva, lo que le da, lo realimenta. Por ende, lo que lo realimenta es el feedback del otro. El 2 da para que lo quieran. El 2 da para que la satisfacción del 2 es ver al otro que se sienta bien. ¿Qué pasa cuando el otro no recibe su ayuda? ¿Qué pasa cuando el otro no valora su ayuda? Entonces ahí está, el 2 se siente inútil y no hay peor cosa para un 2 que no ser útil a los demás, porque vino a esta vida eso, a ser útil a los otros. ¿Qué tiene que ver esto con el mecanismo de sombra? Evito ver mis necesidades porque estoy siempre atento a las necesidades del otro. Y si esto es así, al no ver mis necesidades, siempre estoy pendiente de que el otro me necesite, de que haya un otro en donde yo sea útil, para escaparme de mí, para no verme a mí. Por eso la gran tarea es conocerme a mí mismo, registrarme lo que me pasa y saber que lo que necesito me lo tengo que proveer yo, ¿sí? Y que no tengo que estar tan pendiente de los otros. Hay una frase que dice, todo exceso enferma. Y esto para un 2 es muy bueno entenderlo, porque dar es maravilloso, ser generoso, ser empático, realmente ayuda muchísimo en los vínculos. Son personas socialmente muy queridas, muy aceptadas, porque siempre están brindándose a los demás. Pero el gran tema es que en el exceso lo que estoy haciendo es tapando lo que yo no quiero ver de mí, tapando mis sombras, tapando mis dolores, tapando mis necesidades, y el tapar mis necesidades hace que me desatienda y que no pueda dar verdaderamente bien. ¿Por qué? Porque no puedo dar al otro lo que yo no tengo. No puedo, entregar al otro una sonrisa si yo no la siento.
no puedo accionar y estar, no sé, por ahí trabajando 8 horas, 10 horas, porque lo requiere la situación, porque hay una necesidad. Por ejemplo, estoy en una función pública y hay una necesidad de urgencia y se me requiere. Si yo no me doy a mí, porque después termino o enfermándome o lastimándome emocionalmente, que es sintiendo que soy culpable, que no hago las cosas bien, es decir, lastimando mi autoestima, o peor aún, negándome a mí. Entonces, una de las grandes llaves es cuando yo no reconozco mis necesidades, que sería lo que evita el 2, evito ver mis necesidades en función de ayudar a los otros, lo que no estoy haciendo es registrando qué siento. Y al no registrar qué siento, lo que hago por el otro muchas veces no es auténtico. ¿Sí? Lo hago por el otro, pero no lo estoy haciendo porque me nutre a mí o porque nace de mis sentimientos más profundos. Y al no ser auténtico, termina a veces ese dar siendo falso. Y esto no lo siente el 2, sino que lo ve el otro. La ve la relación del otro con el 2. Es decir, la otra persona que está con los 2. Bueno, como verán, ¿qué tiene que trabajar el 2? Conocerse a sí mismo, tener el coraje de meterse adentro, de hacer introspección y de comprender estos mecanismos de sombras, que no siempre podemos estar a disposición de los demás, sino que tenemos que aprender a entregarnos y a amarnos a nosotros mismos. Y también de eso se trata el eneagrama. El eneagrama te dice: conócete a ti mismo que conocerás el universo. Creo que conocen esta frase que estaba en la antigua Grecia, en Delfos, y que tiene que ver con esto. Observemos los mecanismos. Y yo, los que están viendo, seguramente te voy a dejar un desafío. Vimos el 9, vimos el 1 y vimos el 2. Estas tipologías tienen estos mecanismos, pero puede ser que yo no sea alguna de estas características, pero sí empiece a identificar en mí estos mecanismos. Puede ser que haya una etapa en la vida en la que estoy transitando que estén arraigados en mí estos procesos. ¿Por qué? Porque hay una maduración determinada o porque un vínculo o una realidad laboral me está llevando a tener estos comportamientos. Por eso el eneagrama nos habla realmente de una arquitectura que hay dentro de nuestro ser, de un mapa, de una cartografía a la cual vamos transitando y vamos reconociendo en nosotros. Todo lo que vamos hablando del eneagrama está en vos, y está en vos en luz y en sombra. Por eso, empezar a ver a cada tipología es empezar a ampliar la mirada de vos mismo. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí en el 2, vamos a seguir en la próxima entrega, el próximo miércoles, con el 3, 4 y 5 de lo que es los mecanismos de sombra y qué es lo que evita cada tipología. Y en el tránsito también les voy contando cómo son los talentos de cada una. ¿Para qué? Para que empecemos a viajar en este fascinante mundo y poderoso de lo que es el conocimiento de la sabiduría ancestral del eneagrama. Gracias por estar conectados, gracias por las preguntas que me hagan, que las contestaré en el próximo vivo de la Universidad de la Conciencia. Hablemos del eneagrama. Hasta la próxima.